y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Fin de año, fin de época, quién sabe. ¿Cuánto va a durar esto, Ligüela? El podcast, digo, no la época. El boomerang está pegando la vuelta. Veremos cómo lo atajamos. Pasó de todo desde que nos oímos por última vez. Y no hablo solo de acontecimientos de dato duro. Hablo más que nada de esos que dejan huella, que marcan la época. Uno de esos veremos es la deuda, el acuerdo. Nada para festejar, solo pensar en el camino transitable y lo que se abre. Me quedo con algo de Reuters que lo llamó novedoso, innovador al acuerdo, o sea que no es igual a todo lo que el fondo venía haciendo. Y me quedo también con la cagada a pedos del Financial Times al fondo de por qué no ajustó a la Argentina. Lo ideal no es esto, no. Esto es una tragedia. Tener que sentarse ahí es una tragedia. Lo ideal es no tener ni que sentarse, pero la realidad es como es. No como quieren los unicornios en el mundo de los unicornios. Es bastante fácil crearse un mundo en el encierro. La renuncia también quizás sea un cambio de época, quién sabe. Desató la ira contenida de muchos, por un lado y por el otro. Lo que no puedo evitar pensar es qué hubiera ocurrido con algunos furibundos si la renuncia hubiera ocurrido cuando ella era la presidenta. Si el presidente de bloque renunciaba cuando ella era la presidenta, de traidor no bajaba el calificativo. No es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. El encierro perturba, nubla la posibilidad del termómetro social. No se ve el cambio de época, no se percibe. Hay quienes confunden griterío y épica con zozobra. Y hoy, en todos los sentidos, tensar el cuerpo social no solo conduce a más encierro, sino que se sirve en bandeja toda la época completa a los autoritarios. No se ve el cambio de época, no se percibe. ¿Soy yo? Algo que no le está pasando a la ficción es eso. No se encierran. Las corporaciones, las de verdad, tampoco se encierran. Ellas andan entre mayorías. Tienen el mejor medidor de climas sociales. Un clima de vuelta de página. Habrá que ver cómo atajamos el boomerang. Se está dando con la cerrazón y la clausura a la que nos sometió en el último tiempo el progresismo conservador y victoriano, el que nos asfixió. ¿Se está yendo? No sé. Pero hay algo de disputa que hace un tiempo no existía. Lástima que hayamos llegado hasta acá habiéndoles cumplido todo el manual de trumpismo. Lástima que le hayamos regalado tanto. Lástima que hayamos terminado haciendo lo que estas derechas querían y pretendían que hiciéramos. Una pena imperdonable. Regalarles la sensatez y la rebeldía es una pena imperdonable. Habrá que reconstruirse. ¿Está cambiando la época? ¿Se estará percibiendo? Empecemos por el final mundial. De la Argentina, ya sabemos. La polémica de un músico, Neil Young. Sí, es un dato al pasar, salvo que sean de esas cosas que sellan la época. ¿Qué pasó? El problema aparece desde el momento cero. Vos pones Neil Young en el buscador de Google y después de las 10 novedades vinculadas con la polémica específica, te encontrás con un ¿quién fue Neil Young? No es, dice un fue. Google dice fue. Fue, dice el poder del siglo XXI. Las plataformas que archivan el pasado para tirártelo como presente cuando quieran, o que te archivan en el pasado, si te cancelan, dice fue. Una verdadera leyenda y ponen fue. El nudo del problema, y más que las posiciones de este podcastero Joe Rogan, es
una de las entrevistas que hizo a 2 médicos que cuestionaban la política de la OMS y de la mayoría de los estados vinculadas con la vacunación, los protocolos para evitar los contagios. Ya sabes, Yang se plantó, se rebeló, en teoría. Sumó algunos adeptos, Johnny Mitchell, y eso generó algunos problemas a Spotify y a su negativa de borrar a Rogan. Perdieron $2.000 millones aproximadamente, sus acciones bajaron 12%. Así que Spotify y Joe Rogan aceptaron, por un lado, no recomendar fármacos inútiles contra la pandemia y no dar voz en los podcasts solo a las opiniones antivacunas y demás. Y Spotify acompañará cada podcast en el que se comente el COVID con un mensaje de la empresa recomendando visitar webs oficiales. Me pasó esta semana de querer subir y Spotify me dijo: ojo nenita, ojo. Hasta ahí parece y aparece como un debate de estos días y no mucho más, pero siempre hay más, siempre hay algo más. La actitud de Yang recibió el aplauso general de estos sectores que defienden o los progresismos o los mundos de unicornios, según sea. Pasó acá y pasó en el mundo entero. Es que claro, es noble lo de Neil Young, pero que era compleja que algo así no logre ser eficaz. Qué ultrapoderosos son los que dominan la cultura hoy y que no vociferan, son sutiles, no andan colorinches, son tirando a tonos grises. Que algo nunca visto, no lo vemos, no le vemos la cara al poder. Y esta no es una época testimonial, no es una época que esté muy enamorada de la épica. Es una época de fibras emocionales, pero no de la épica argumentativa y testimonial. Entonces, ¿qué pasa con el testimonio? Se habló del tema, escuché que dijeron algunos como logro inicial. Es verdad, pero también es verdad que metiste en el centro a un tipo del que no tenías la menor idea hasta hace una semana. ¿Quién conocía a Joe Rogan? Encima, este tipo sale con 10 minutos de sensatez en su podcast diciendo que él quiere hablar con todos, que hay que escuchar a todos, que lamenta lo de Yang porque él es fan, que invitó a estos 2 que generaron polémica, pero que venía de otros 2 que son las referencias de asesoramiento de Biden, y que, cosa que es cierta, los entrevistados que lleva son todos avalados por las academias de ciencias. Es decir, y acá aparece un primer problema bien de época. Deja a quien da testimonio como un intolerante o como alguien que no entiende la complejidad del mundo actual. Yo por supuesto que creo que Yang tiene razón y que otros que dan testimonio también tienen razón, pero no en este mundo. Yo creo que hay que vacunarse y creo que hay que decir lo que uno cree que está mal. Hay que seguir lo que dice la ciencia y la razón, pero la realidad no es la que a mí me gusta, es la que hay. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Dar testimonio y tener razón o ganarle la época y desarmarla? Una de las personas a las que a mi criterio siempre hay que oír sobre estas cuestiones es nuestro amigo Eduardo, el querido Snowden. Y como siempre, dijo algo inteligente. Dijo que nadie tiene opiniones más fuertes sobre Joe Rogan que las personas que nunca han escuchado a Joe Rogan. La idea de que las personas están emergiendo de sus profundas cuevas, con los ojos parpadeando contra la dureza de un sol cuyo toque nunca han conocido, en una búsqueda por un consejo médico específico de la gloria de un Rogan vestido de blanco, es quizá un poco forzado. Quiero decir, dice, solo basta mirar el logo. ¿Qué parte de esto genera en usted la expectativa de un consejo médico confiable? Tiene razón, hace el ejercicio, mira el logo de Rogan. Pero claro, culpe al hombre de radio mágico por su tercer ojo, por la disminución de la confianza básica en las instituciones. Tírelo al volcán y tendremos la paz mundial el lunes. Pensamiento mágico, un portazo y se acomodan las cosas. Es una época compleja. Es un muerto el perro, se acabó la rabia.
Y vivimos en una era compleja, no de blancos o negros, muy compleja, que nos obliga a hacer algo más que aferrarnos a nuestras certezas. La revista Wired, que es una súper referencia de época, dijo directamente: Spotify nunca iba a dejar caer a Joe Rogan. Lo de Young contra Spotify ha sido enmarcado como una victoria de guerra cultural para Joe Rogan, pero no lo es. No hubo batalla. Sí, mucha gente enojada, incluidos los 270 profesionales de la salud que escribieron una carta abierta contra Spotify, muy publicitada. Pero no hay evidencia de que este rencor haya impactado la posición de Rogan como el chico de oro de Spotify. Su podcast sigue siendo el número 1 en sus listas en los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Young, en cambio, es el artista musical más popular en el número 778. Las mayorías. No nos gustan. Las mayorías. Spotify no le dio a Rogan $100 millones en un esfuerzo para que encabezara una campaña de salud pública. Le dio el dinero para que sea el desenfrenado y controvertido que es. Es una fuerza de choque del espectáculo. Spotify sabía lo que estaba comprando en mayo de 2020. En ese entonces, cuando llevó el catálogo de Rogan, omitió más de 40 episodios anteriores, incluidas las entrevistas con el teórico de la conspiración Sandy Hook, Alex Jones, y con el fundador de Proud Boys, Gavin McInnes, y se enfrentó a una ola de reacciones negativas de fanáticos enojados por hacerlo. No hay que faltarle el respeto a Neil Young, pero nunca iba a mover el amperímetro, nunca. Incluso si tuviera artistas a bordo del boicot, es muy poco probable que cualquier coalición tenga el efecto deseado. En primer lugar, hay obstáculos prácticos, ya que los músicos no son dueños de su propia música. Entonces Young, en realidad, no es que podía eliminar álbumes así como así, tuvo que obtener el permiso de su sello para poder hacerlo. Y eso está lejos de ser algo que los principales sellos harían con sus estrellas. Supongamos que lo hicieran, dice Wired, y supongamos que los 4 más exitosos del streaming, Drake, Ed Sheeran, Bad Bunny y Ariana Grande, unen fuerzas y sacan su música de Spotify. Incluso así, es poco probable que el monstruo Spotify exilie a Rogan. Recordemos lo que pasó con Twitter. Twitter solo dejó al presidente Trump cuando ya era un pato rengo. Y Twitter no le había pagado a Trump $100 millones para que apareciera exclusivamente en su plataforma. Y hay algo más. Incluso si Spotify desarrolla una furiosa conciencia culpable sobre Rogan, no sería capaz de moderar su contenido sin implicarse como editor, el nudo de la discusión. Porque eso sería admitir su responsabilidad como plataforma. Sentaría un precedente enorme, y un escrutinio sobre Spotify. El área de podcast no era el primer intento de Spotify, pero necesita ganar ahí. Empezó con música, pero ahora crece en el espacio de podcast y pone cientos y cientos de millones, porque le quiere ganar a Apple, lo quiere derrotar, quiere ser la primera plataforma de podcast del mundo. Pagó $340 millones por una red de podcast de Gimlet Media en 2019 y casi $200 millones por The Ringer en 2020. Cuando la gente escucha música, en Spotify el streamer tiene que pagar a un tercero, generalmente el sello discográfico, pero cuando la gente escucha podcast, propiedad de Spotify, no hay terceros a los que pagar. Spotify puede colocar incluso dentro de sus propios podcasts, incluso con los usuarios premium, que no tienen anuncios en la música, puede poner ahí su publicidad. Entonces los podcasts hoy son fundamentales en la estrategia de crecimiento de Spotify y Rogan es fundamental. Vos me dirás, bueno, estás hablando, Mariana, sobre la historia de un podcastero antivacunas y una plataforma. No, estoy hablando de la época. Tendría que haber un boicot a escala tan enorme y sin precedentes para que le saliera bien al testimonio. Y luego aparece la otra idea mucho más peligrosa. El yo tengo razón y vos te vas.
el pedido de desplataformar, el de la razón es toda mía. Eso es censura, y muy emancipador y de izquierda que digamos no parece. Después construye un enemigo que antes no teníamos. De hecho, en este caso, la propia Royal Society de Medicina se pronunció en contra de la censura y de la desinformación científica online, con un comunicado de enero del 2022, del 19, que dice: los gobiernos y las plataformas de redes sociales no deben confiar en la eliminación de contenido para combatir la desinformación científica dañina online. El informe dice que hay poca evidencia de que los llamamientos a las principales plataformas para eliminar el contenido ofensivo limiten los daños de la desinformación científica y advierte que tales medidas incluso podrían llevarlos, a estos que queremos eliminar, a rincones más difíciles de abordar en Internet y exacerbar los sentimientos de desconfianza de las autoridades. Cuanto más los tensionás, más buscan dónde esconderse y más bronca juntan. Entonces, recomienda medidas de amplio alcance y que los gobiernos, las plataformas tecnológicas y las instituciones académicas y demás tomen cartas en el asunto para aumentar lo que llaman la resiliencia a la desinformación y a un entorno de información online más saludable. Es importante, dicen, tener esto en cuenta cuando buscamos limitar los daños de la desinformación científica a la sociedad. Reprimir las afirmaciones fuera del consenso puede parecer deseable, pero puede obstaculizar el proceso científico y forzar el contenido genuinamente malicioso a la clandestinidad. Y propone una serie de medidas en un extensísimo comunicado con muchas precisiones. ¿Cómo termina ese comunicado? Con lo que decimos siempre, que hay que invertir en alfabetización informacional de por vida. Y no habla de alfabetización digital solamente en las escuelas, porque dice que los adultos mayores son los que tienen más probabilidades de ser blanco de la desinformación en línea. ¿Qué tal? Anaconda se metió con todo esto. ¿Te acordás? Que hicimos un episodio sobre los negacionistas, los antivacunas. Los que estudian estos temas nos dicen siempre lo mismo. Los que no los estudian actúan de otra manera. Matthew Rosenberg, un reportero del New York Times, escribió: Joe Rogan es lo que es. Nosotros en los medios podríamos dedicar más tiempo pensando en por qué tantas personas confían en él en lugar de en nosotros. Se ve que este no quiere tener razón, quiere ganar las elecciones. Glenn Greenwald, a quien nadie puede acusar de nada, porque fue justamente él quien dio a conocer lo que Snowden quiso denunciar, fue él quien puso en riesgo, quien se puso en riesgo y le dio espalda a Snowden para que pudiese hablar. Escribió un texto y luego hizo un podcast también furioso. Ilustró la nota con una foto nada menos que de Rogan entrevistando a la figura progresista liberal por excelencia, Bernie Sanders. ¿Quién queda como el censor? ¿Quién queda como el intolerante? La nota de Greenwald es demoledora. Pone argumentos que teníamos atragantado tantos. Vomita con lucidez, calma y precisión quirúrgica una bronca, esta bronca, con el progresismo liberal actual victoriano, oscurantista, que tan mal le está haciendo a las causas y movimientos emancipadores. Dice: la campaña de presión sobre Spotify para que elimine a Joe Rogan revela la religión de los liberales, la censura. Algunos livianos amantes de la banalización y más de leerse a sí mismos que de interrogar lo acusaron de nazi, delirante, insólito. Lo que hace este periodista es mostrar la contradicción que duele, la de la época. Dice: los liberales estadounidenses están obsesionados con encontrar formas de silenciar o censurar a sus adversarios. Cada semana, si no todos los días, tienen nuevos objetivos que quieren desplataformar, prohibir, silenciar, que se impida que sean escuchados. Durante años, su táctica de censura preferida fue expandir y distorsionar el concepto de discurso de odio para que signifique opiniones que nos hacen sentir incómodos, y luego exigir que tales puntos de vista, odio, se prohíban sobre esa base.
el pastorcito gritando. Dado el clima que prevalece en la facción liberal estadounidense, este autoritarismo es cualquier cosa menos sorprendente. Para aquellos que se convencen a sí mismos de que no están luchando contra meros oponentes políticos o con una ideología diferente, sino con un movimiento fascista dirigido por una figura similar a Hitler, empeñada en imponer totalitarismo, una creencia central y definitoria de la política moderna del Partido Demócrata, es prácticamente inevitable que abracen el autoritarismo. Cuando un movimiento político está subsumido por el miedo, el Hitler naranja te pondrá en campamentos y pondrá fin a la democracia si gana de nuevo. Entonces, no solo se espera, sino que incluso sea racional abrazar tácticas autoritarias, incluida la censura, para evitar esta amenaza existencial. El miedo siempre engendra autoritarismo, por lo que manipular y estimular ese instinto humano es la táctica favorita de los demagogos políticos. Los medios de comunicación, dice Greenwald, como la CNN, la NBC, hasta el New York Times y The Atlantic, estuvieron 4 años difundiendo historias sobre Rusia, inventadas, una tras otra, sobre hackeos del Kremlin, el sistema de calefacción de Vermont, el chantaje sexual de Putin sobre Trump, hasta recompensas en cabezas de soldados estadounidenses en Afganistán, el archivo del correo electrónico de Biden, en fin. Todo eso también fue desinformación, como lo fue todo lo que se dijo sobre Julian Assange, que se robó documentos y que eso fue lo que causó la muerte de las personas. Los medios corporativos, amados por los liberales, son libres de vomitar falsedades, dice Greenwald. Pero eso se hace rutinario y se acepta. El término desinformación queda reservado para los que cuestionan ese liberalismo. ¿Quién ataja a esos autoritarios que cuestionan a los otros autoritarios liberales? Hace falta alguien ahí en el medio. Hoy no se puede estar en desacuerdo con el statu quo de la estructura argumental liberal. El mundo hay que verlo así. Y si no, te sacan. Los demócratas, los que se dicen demócratas en todo el mundo, están pidiendo a los gritos: callen a aquel, sáquenlo. El miedo siempre engendra autoritarismo y nos mete en miedo. No va a faltar quien crea que decir esto es avalar conspiradores o antivacunas, porque siempre que uno hace una crítica a lo que se supone que es lo correcto, te ponen en la vereda de enfrente de modo binario. Es la de siempre. Lejos, obviamente, de eso. El fenómeno, este y otros tantos, son una advertencia. Son una invitación para ver cómo el boomerang está pegando la vuelta. Que las cancelaciones y prohibiciones encontraron a otros donde amucharse, y esos son los que quieren volver por todo y silenciar. Nuestra misión debería ser entender cómo desarmar a ese autoritarismo y ganar, no tener razón. Uno de los que dirige Substack, que es un espacio como Rumble, donde van a parar todos los expulsados del sistema mainstream, decía que la sociedad tiene un problema de confianza y que más censura solo lo empeora. Es muy complicado que quien diga esto sea esta persona y no los liberales que se supone defienden la libertad. La gente ya desconfía de las instituciones, de los medios y de la comunicación. Saber que se están suprimiendo las opiniones y atacando a los disidentes solo empeora y hace crecer esa desconfianza. Esto se está volviendo cada vez más raro. Es el boomerang pegando la vuelta. ¿Cómo lo vamos a saber atajar? ¿Desde cuándo pedir censura y prohibir es una bandera de los progresismos del mundo? ¿Tanto nos han ganado las derechas autoritarias que les hemos tomado sus banderas y nos abrazamos a ellas? Hay que desarmar al adversario. Pedir su prohibición es, además de autoritario, poco eficaz. Les regalamos el victimismo,
y se van a crecer a lugares donde ni siquiera podemos verlos. Es la opción más peligrosa que puede haber. Los tiempos están cambiando y hay mucho para decir. Fue una realización de La Patriada Producciones.